Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de síntesis de la evidencia para decisiones de cobertura. A continuación quisiera discutir con ustedes algunos de los principios básicos para la construcción de una estrategia de búsqueda de evidencia. Hay algunos principios básicos que seguir. El primer paso es transformar el problema de decisión en una pregunta contestable. Y para que la pregunta sea contestable, debería estar en el formato conocido como PICO. Cada una de estas letras representa un componente de la pregunta clínica. A partir de estos componentes podemos generar palabras claves, por lo general utilizando vocabulario controlado. Por ejemplo, los vocablos del tesauro Mesh en bases de datos como PubMed. No hay que olvidar que también debemos escoger cuál es el tipo de estudio y la base de datos en donde podríamos encontrar respuestas a nuestras preguntas. Vamos a discutir esto con mayor profundidad un poco más adelante. Y esto es lo que nos va a permitir diseñar la estrategia de búsqueda en donde dos elementos muy importantes es el uso de operadores lógicos u operadores booleanos y el uso de etiquetas dependiendo de la base de datos donde hagamos la búsqueda. Es muy útil partir haciendo búsquedas federadas, es decir, utilizar metabuscadores que son máquinas de búsqueda que van a hacer una búsqueda simultánea en múltiples bases de datos a la vez. Un ejemplo de estos metabuscadores es Trip Database. Y una vez que hemos encontrado los artículos, tendremos que filtrar cuáles responden realmente a nuestra pregunta y cuáles tienen la mayor calidad de evidencia para sustentar una decisión. Revisemos paso a paso lo que hemos discutido hasta ahora. En primer lugar, debemos entender si nuestra pregunta es una pregunta básica o de preparación. Las preguntas básicas o de preparación por lo general tienen una raíz, como por ejemplo el qué, cómo, cuándo, dónde, y un sujeto o un objeto de interés. Por ejemplo, ¿cómo se evalúa el estado nutricional en niños? ¿Cuáles son los puntos de corte del índice de masa corporal para diagnosticar sobrepeso u obesidad en niños? Este tipo de preguntas nos sirven para prepararnos para la búsqueda de preguntas más complejas. Y por lo general la respuesta la podemos encontrar en libros de la especialidad o en artículos de revisión o revisiones narrativas. Las preguntas que nos interesan son las preguntas clínicas que también vamos a llamar preguntas de acción. Estas preguntas se diferencian de las preguntas básicas o de preparación porque por lo general tienen 3 de 4 componentes de la pregunta PICO. Un ejemplo sería esta pregunta. En niños en edad escolar, la promoción de actividad física en las escuelas, comparada con la actividad habitual que ya realizan los escolares, ¿reduce el sobrepeso u obesidad? Esta fue una pregunta de política. Y el responder a esta pregunta podría ayudarnos a decidir si vale o no vale la pena implementar programas de actividad física en las escuelas con el objetivo de reducir el sobrepeso y la obesidad. Como ustedes pueden ver, esta pregunta tiene al menos 4 componentes. En primer lugar, tiene que estar claramente definida la población y el problema de interés. En segundo lugar, ¿cuál es la intervención que nos interesa evaluar? Cuando evaluamos un factor de riesgo, nos interesa evaluar la exposición a ese factor de riesgo. Cuando evaluamos una prueba diagnóstica, nos interesa el uso de esa prueba diagnóstica como indicador de la presencia o ausencia de enfermedad. En tercer lugar, nos interesa incluir un comparador relevante. Puede ser, por ejemplo, que hayan más de un medicamento para tratar un mismo problema de salud y por lo tanto queremos comparar la eficacia o la seguridad de estos medicamentos entre sí. Y finalmente es muy importante definir cuál es el resultado o el desenlace que nos interesa evaluar. Esto es lo que en inglés se suele denominar un outcome. De esta manera, ustedes pueden ver que la pregunta clínica tiene estos 4 componentes. En niños en edad escolar, esa es nuestra
población, la promoción de actividad física en las escuelas es la intervención, la actividad que desarrollan habitualmente es nuestro comparador y el desenlace que nos interesa modificar es la aparición de sobrepeso u obesidad. Una vez que hemos redactado nuestra pregunta clínica, podemos intuir cuál es el diseño de estudio más apropiado para responder a la pregunta. Porque nuestra pregunta puede corresponder al ámbito del tratamiento o la prevención, al ámbito de diagnóstico, de pronóstico, de etiología, del uso adecuado de recursos o el planteamiento de políticas públicas. Y como ustedes pueden ver en esta tabla, para cada uno de esos ámbitos hay ciertos diseños de estudios observacionales o experimentales que nos van a dar una respuesta de mejor calidad. Por ejemplo, si nuestra pregunta es sobre la eficacia de un tratamiento, podemos encontrar respuestas de buena calidad en ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria que hayan evaluado este tratamiento. Y si ya hay varios de estos ensayos, puede ser factible encontrar revisiones sistemáticas o incluso metaanálisis de estos ensayos clínicos aleatorizados. Si nuestra pregunta en cambio es sobre diagnóstico o pronóstico o etiología, posiblemente son más apropiados los diseños de estudios observacionales. Por ejemplo, estudios de casos y controles en la evaluación de pruebas diagnósticas o estudios de cohorte cuando queremos evaluar el pronóstico o la etiología. Cuando queremos evaluar el impacto económico de una intervención, hay diseño de específicos, como por ejemplo estudios de costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio o, si queremos evaluar la intervención a corto plazo, hacer una evaluación de impacto presupuestario. Y por supuesto, quienes deben tomar decisiones de política, les sirve mucho más un resumen de política o una revisión sistemática que estas otras fuentes primarias que describimos como los de ensayos clínicos o los de estudios de cohortes o corte transversal. El primer paso para plantear la estrategia de búsqueda es escribir la pregunta PICOT. Y la mejor forma de redactar la pregunta PICOT es elaborar una pequeña tabla como esta. En cada columna hemos colocado cada uno de los componentes de nuestra pregunta PICOT. Ustedes pueden ver que en la primera columna están los términos relacionados con la condición del paciente o su problema de salud, en la segunda columna la intervención, en la tercera el comparador y en la cuarta los términos relacionados con el resultado o resultados de interés de nuestra pregunta. Y ustedes pueden ver que para cada término deberíamos pensar en si es que existen o no sinónimos. Por ejemplo, si es que nos interesa un problema de salud como diarrea aguda, es posible que podamos utilizar también términos como gastroenteritis o disentería, si es que fuera pertinente. Si la intervención fuera un medicamento, como por ejemplo una aminopenicilina, y dentro de estas aminopenicilinas podemos utilizar amoxicilina o ampicilina, o conocemos algún nombre de marca de estos antibióticos, esos deberíamos incluirlos también en nuestra búsqueda. Por lo tanto, en esta tabla no solo vamos a colocar los términos más importantes o las palabras clave de cada uno de los componentes de nuestra pregunta, sino que también debemos colocar los sinónimos para cada uno de esos términos. Esto nos va a permitir posteriormente combinarlos. Ya veremos cómo. En segundo lugar, hay que identificar a qué ámbito del conocimiento corresponde nuestra pregunta. Si es una pregunta sobre tratamiento o prevención, sobre diagnóstico, pronóstico, etiología o costos. Cuando ya tengamos esta información clara, ahora podemos empezar a estructurar nuestra estrategia de búsqueda. Y básicamente lo que vamos a hacer es combinar todos los sinónimos con el operador lógico OR y
los componentes de la pregunta con el operador lógico AND. Miren ustedes, en esta tabla he tratado de esquematizar mi pregunta clínica sobre la actividad física en la reducción de sobrepeso y obesidad en escolares. Y por lo tanto he colocado cada uno de los componentes relevantes de mi pregunta en la tabla y he realizado la traducción a los términos en inglés que me permitirían hacer la búsqueda. De esta manera, en la primera columna de población, mi población son niños escolares. El término que he seleccionado como apropiado para realizar la búsqueda es child y he agregado un asterisco. Este asterisco me permite truncar el término y me permite darle la instrucción al buscador para que busque todos los artículos que contengan palabras que empiecen con la raíz child. Por ejemplo, child's, children, children's, childhood. Al truncar el término con el asterisco, yo puedo hacer una búsqueda mucho más amplia. En la segunda columna he colocado la intervención, que es la promoción de actividad física en las escuelas. Y hay una frase que se suele utilizar en los artículos que es School-Based Physical Activity. Como me interesa encontrar toda la frase y por lo tanto todas las palabras juntas, tal como están escritos, he encerrado esta frase entre comillas. Eso le da la instrucción al buscador para que busque la frase tal cual está escrita y no busque cada palabra por separado. Por lo tanto, cuando ustedes quieran buscar frases, no se olviden de colocar las palabras de la búsqueda entre comillas. En este caso, el comparador era la actividad habitual, por lo tanto, podría obviar el usar este término en mi búsqueda. En cambio, en la columna de resultados me interesan dos desenlaces, ya sea artículos que me hablen sobre reducción de sobrepeso o artículos que me hablen de reducción o control de la obesidad. Por lo tanto, en este caso estoy considerando estos dos términos como sinónimos, sobrepeso u obesidad, y por eso los voy a conectar con el operador booleano OR. En la última fila de la tabla ustedes tienen cómo quedaría mi estrategia de búsqueda. Child, término truncado, y estoy agregando entre corchetes una etiqueta que me puede servir para algunos buscadores como por ejemplo PubMed. Cuando hablemos de PubMed, les explicaré en detalle para qué sirven estas etiquetas. Por ahora les anticipo que estas etiquetas me permiten dar instrucciones precisas al buscador de PubMed sobre dónde buscar la información que me interesa. En este caso, le estoy diciendo a PubMed, busca artículos en donde haya el término child o cualquier palabra que empiece con la raíz child y busca esta raíz en el título, TI, y en el abstract, AB. Quiero que esto lo combine con artículos que además contengan esta frase, School-Based Physical Activity, en el título y en el abstract, y que me busque artículos que contengan la palabra overweight en el título y en el abstract, o que contengan la palabra obesity en el título o en el abstract. Recordemos que es más fácil hacer búsquedas federadas en los denominados metabuscadores. Aquí tienen la dirección de 3 metabuscadores. El primero es Trip Database, el otro es Epistemónicos y el último es un metabuscador lanzado el año anterior denominado Access. Estos metabuscadores hacen una búsqueda federada simultánea en diferentes bases de datos y por lo tanto no tengo que hacer una búsqueda en cada una de esas bases de datos por separado, si puedo hacer la búsqueda en una sola página web. Veamos un ejemplo.
Voy a ingresar a Trip Database, voy a digitar en mi buscador de internet www.tripdatabase.com, debería llegar a una página similar a la que están viendo en este momento en el video, y ustedes pueden ver que hay una caja de búsqueda muy simple, parecida a la caja de búsqueda de Google, un botón de búsqueda y hay dos botones, uno de búsqueda avanzada y hay otro que dice búsqueda pico. La búsqueda avanzada en Trip Database en la actualidad está restringida solamente para los suscriptores que pagan una anualidad que bordea los $40 al año. La herramienta más útil de Trip es el botón Pico Search. Si hacemos clic en Pico Search, se desplegará este menú que ustedes pueden ver, en donde tienen justamente los 4 componentes de la pregunta Pico. De forma que yo puedo escribir por separado los términos o las palabras clave para cada uno de estos componentes que habíamos revisado previamente. Aquí he puesto child y he truncado el término, school-based physical activity y en el desenlace overweight or obesity. Si hago clic en search, Trip Database prioriza los resultados y coloca en primer lugar las revisiones sistemáticas o los ensayos clínicos que contengan en el título los términos de mi búsqueda. Y ustedes pueden ver que he identificado rápidamente una revisión sistemática que está señalada con el color verde, publicada en la biblioteca Cochrane sobre programas de actividad física basada en las escuelas para promover la actividad física y la buena forma en niños y adolescentes de 6 a 18 años. Si yo hago clic sobre este resultado, puedo ir directamente al artículo en la biblioteca Cochrane y aquí podría descargar el artículo completo y revisar, por ejemplo, la tabla de resumen de evidencia que contiene esta revisión sistemática y ya podría tener algunas respuestas a mi pregunta.